tardes, gracias por esperarnos este ratito y muchísimas gracias a todos por acompañarnos en este encuentro con Peter, enmarcado, como sabéis, dentro del Festival Sombra de Cine Fantástico y de Terror, que para los que no lo sepáis, está pasando ahora mismo en el Cine Paz, en la Sala Berlanga, en mogollón de sedes con mogollón de pelis, con muchos invitados. Tenemos a Peter hoy aquí con nosotros. Ayer estuvimos con Claudio y la banda Goblin. Estamos también con Richard Stanley, el director de The Color Out of Space, con la peli de Nicolas Cage, que también está por aquí, y de otras muchas pelis. Así que Hardware ponemos mañana, o sea, es un pepinazo. Así que nada, pues os doy la bienvenida, os agradezco que estemos aquí y os voy a pedir por favor un fortísimo aplauso para Peter Milligan. Os voy a pedir otro aplauso para la persona que nos va a guiar y nos va a orientar durante esta charla, Daniel Brun. Buenas tardes, Dani. Y bueno, ya los que me conocéis ya lo sabéis, soy Alberto Garrido, estaré aquí ayudando un poco con las labores de traducción, llevándoos, trayéndoos y gracias. Yo no lo merezco, no lo merezco. Bueno, well. Just introduce ourselves. You figured that, okay, that's good. There is your micro. Yeah, okay, that's fine. So, this is your moment. Este es el momento en el que empezáis. Así que, Dani, empieza tú y yo voy aquí. Pues lo primero, daros la bienvenida a todos. Lo primero, decir que tenemos la gran suerte de tener a uno de los guionistas más representativos de los años 90. Uno de los guionistas que cambió el mundo del cómic americano. Sabéis que bueno, Peter Milligan corresponde a esa nueva ola de autores británicos que llegan a Estados Unidos y entran en la industria americana, cambian el mundo del cómic para siempre y aportan ese pequeño cinismo, ese pequeño macarismo y realmente esa filosofía que le faltaba al cómic americano. Y mi primera pregunta para Peter sería, ¿cuál crees tú que fue el cómic británico, qué fue lo que realmente aportó a toda esa escuela Vértigo, a toda esa escuela de DC? ¿Cómo cambió la escuela británica al cómic americano? How did the British style of making comics, how did it change the whole the American comic style of making comics? I think what separated us, and then you talk about us as though it's one group, we all got together and decided to come to America. Clearly it wasn't like that. No es como si un grupo entero fuera directamente a conquistar América, como tal. Yeah, we went in waves. I think Alan Moore obviously was before us. Por horas, he led the way, and then Alan. we kind of followed. But I think for me the biggest difference between the British writers and American writers was that at that time particularly, a lot of American writers got their influences and drew their inspiration from other comic books. And I think that as British lot, generally, got our inspiration and our influences from literature, from politics, and things outside of comics. So I think the biggest difference that I think that we brought was just looking beyond the confines of comic books for your influences. Because there's a big old world out there. And I think we were interested in writing stories about a personal life, stories about politics, stories about the strangeness of life. And I think that not all of that had been contained in comic books. So I think we were willing to go further than what comic books had previously attempted to do. Como comentaba un poco este concepto inicial de que quizá lo que hacían lo que él piensa que, primero lo que hemos comentado de que fueron en olas, que no fue una cosa como que los británicos de repente fueran a invadir el cómic americano, sino que fueron yendo en olas, primero Alan Moore y luego fueron poco a poco el resto, pero que una de las principales diferencias era que los guionistas americanos, las propias influencias que tenían eran propias internas dentro del mundo del cómic. Mientras que para los guionistas británicos sus influencias venían de otros mundos, venían de la política, venían de la literatura, venían
incluso de los avatares de sus propias vidas, y a partir de ahí, como que eso fue un elemento clave que cambió un poquito las cosas, ¿no? Que fue el punto diferenciador entre lo que traer una influencia más externa, de elementos externos al mundo del cómic y de elementos de la vida del día a día, de la vida real. Además, un poquito era como meter el underground no en el mainstream, era la mezcla perfecta de underground con mainstream. Voy a traducir eso también. I mean, I don't know. I can't speak for anyone else, but I wasn't No puedo really, hablar por nadie más que por mí. I wasn't really interested in whether it was underground, midground, or overground. I was just interested in writing stories that mattered to me and stories about my life and something to influence me. Nunca me interesó el concepto de underground, midground o overground, sino que era una cuestión de que le interesaban las historias que le importaban a él, de lo que le apetecía contar. Entonces no tenía tanto que ver, no había una, like, you didn't have an intention of doing anything underground or bringing the underground into the mainstream. Yeah, look, I know exactly what you're saying. I'm messing around with you a little bit. Yes, there was a degree, insofar as the underground were attempting to do things that comics didn't normally do. And I think that's what we were trying to do. But again, I don't think people were setting out to change comics. They were setting out to write comic stories that they wanted to write. And that just happened to be stories that were more personal, stories that were more political, stories that were weirder, and stories that were pushing the boundaries of this. I mean, comic books is an amazing medium. I mean, obviously you've got all these comics around here, so I'm probably preaching to a converted audience. But comic books is an amazing medium. And I think that, you know, words and pictures, narrative devices. I mean, there's so much you can do. It's taking some of the best of novels, it's taking some of the best of visual art and putting them together. I mean, that's an amazing potential, and so much more potential than just who can beat up whom, or which superhero is the toughest in this kind of group. I mean, that's fair enough, but we can do so much more. Claro, la idea, perdonadme por la voz, la idea, lo que comenta es que lo que dice es precisamente esta parte, que no es tanto una cuestión de llevar underground o no underground, sino de contar las historias que a ellos les importaban y, digamos, buscar un poco los límites de hasta qué podíamos contar. Claro, ¿qué ocurre? Que precisamente el underground hacía eso en esa época, con lo cual de ahí que se relacione necesariamente un poquito el underground con el trabajo que hacían ellos, pero no era algo buscado, sino que simplemente salía. Ellos buscaban empujar esos límites y de ahí que salieran historias un poco más raras, un poco más personales, un poco más distintas, diferentes, y de ahí también el hecho de pensar que los cómics, fijaros, estamos en una librería de cómics, estamos rodeados de cómics. Los cómics al final nos traen lo mejor de los mundos, ¿no? Nos traen la opción de tener un texto, de tener elemento escrito y elemento visual, y eso mezcla, es muy rico, es un lenguaje muy rico que nos permite mezclar, tener la capacidad de tener literatura a la vez que tener la capacidad de tener arte, ¿no? Entonces la riqueza del medio del cómic permite contar todo este tipo de historias. Y esto fue todo influencia también para luego lo que vendría, de toda esa rama de autores que vendría luego, porque realmente pues plantaron época. Pero ¿cómo fue al principio recibido por las editoriales? Porque la censura que, por ejemplo, había en Reino Unido no era la misma censura que había en Estados Unidos. The question is about how was received at the beginning of the times, how was received as the censorship that could be in the UK. It was not the same as the censorship or the In the UK or in the United States? That's the thing. That's exactly the question. That it wasn't the same kind of maybe not censorship, but like boundaries. Talking about the boundaries. Well, I mean, what's interesting is, apart from 2000 AD, aparte de 2000 AD, in many ways the British comic industry was DC Comics in America. Había muchas cosas de los cómics británicos en los cómics de DC. Because so many British writers, so many British artists were going over, or being asked to go over to write for American companies. Había muchísimos escritores, muchísimos guionistas y artistas que habían ya ido para allá en la época. And it was a time, it was a happy time when Karen, I have to say, we talk about Vertigo, we talk about the British influence
on American comics. A key figure in all this whole movement was the editor Karen Berger. Claro, esto ya parece que vamos a hablar un poco como de algo que habéis oído mil veces, ¿no? Pero que al final un elemento básico para toda la línea Vértigo y para todo lo que ocurrió con la línea Vértigo y los artistas británicos fue la editora, fue Karen Berger. O sea, al final Karen Berger fue el elemento que permitió que eso floreciera, ¿no? I mean, I think that modern comics, as we know them, is unthinkable without Karen. Lo que conocemos de los cómics ahora mismo, los cómics tal y como los conocemos a día de hoy, no existirían si no fuera por Karen Berger. But you had an editor who was in heart of DC who really believed in telling writers, I want you to write something that means something to you, and to express yourself. You know, the same way as a novelist would write, the same way as a screenwriter would write, the same way as an artist would write. You know, I mean, just because you write in comics doesn't mean to say you've got to cut yourself off from that. So we had someone who believed in that. He believed if you got the right people and asked them to express themselves and write what they wanted to write, good stuff would come of it. And she was at the heart of DC Comics fighting for that. So I think she was key to the whole thing. Pero ella se enfrentaba a la mitad de DC Comics precisamente porque fue una persona clave porque le dijo a los artistas, quiero que escribas la historia que tú quieres escribir, quiero que escribas, y le daba la libertad de contar la historia, una historia que sea importante para ti, sin estar limitados por tienes que hacer esto otro, sino con esa libertad, esa capacidad de creación que permitía que pudieran florecer estas historias y que pudieran desarrollarse estas historias. Por ejemplo, una de las obras Vértigo clave, Shade, nombre cambiante. Shade, The Changing Man. En Shade, una historia compleja, It's a complex story. una historia larga, compleja. Es un mundo complejo, no solo es una historia compleja, es un mundo complejo. ¿Cómo te surgió la idea? ¿Cómo de repente quisiste meter esa idea? Porque parece que en varias de tus obras te interesa bastante el tema de lo que es la identidad. Because it looks like in many of your stories, the identity of character, the identity as a concept, it's important and it shows that. Yeah, I mean, a lot of my stories are about identity. Muchas de mis historias van de identidad. Shade the Changing Man came about. Karen Berger wanted me to write another series for DC, but she quite liked the idea of using an existing character and changing it and playing with it, because I was not particularly known in America at that time. Shade, el hombre cambiante, vino porque Karen Berger le planteó la idea de que, bueno, pues quería que desarrollara una historia, pero no quería que utilizara un personaje que ya existiera o que estuviera muy desarrollado, precisamente por el desconocimiento que tenía Peter de esos personajes. So, Shade the Changing Man was created by Steve Ditko, who was this mad genius who created some fantastic stuff. In the history of comics, Steve Ditko is very important. The history of Spider-Man, the history of Doctor Strange, this is stuff. Claro, Shade the Changing Man, Shade el hombre cambiante, fue creado por Ditko, como muchos ya sabéis, y al final Ditko era un hombre fantástico que creó elementos totalmente rompedores. Spider-Man, aunque dibujó en su momento Spider-Man, el Doctor Extraño, que les dio esa fuerza visual. So what I liked about Shade the Changing Man, for my purposes, was it was weird and no one knew about it. Lo que le gustaba de Shade del hombre cambiante eran dos elementos. Uno, era raro. Dos, nadie sabía nada de él. Con lo cual, And because no one knew much about it, or not many people knew about it, it meant I could do with it what I wanted. I could take this character and make it my own. precisamente porque nadie tenía mucha idea de él, pues él podía hacer lo que le diera, básicamente lo que le diera la gana con el personaje, y eso era lo que le interesaba. And in some ways, that's what every other character I've written that have been created by someone else. In some way, you've got to take it over. You've got to write it as if it's your own. You've got to find part of that character that is your character, and then write it as though it's your character. If you're writing a character, whether it's John Constantine, whether it's Batman, and you're just keeping it warm for the next guy to come along, you're never going to get anything decent. Lo que acabo de decir es súper interesante, o sea, es un elemento clave que es el hecho de cuando coges un personaje, cuando empiezas a trabajar en un personaje que ha sido creado por otra persona y que va a seguir después de ti,
tienes que encontrar una parte de ese personaje que te interese a ti, que seas capaz tú de desarrollar y darle un toque totalmente personal y propio. Si de lo único que te preocupas es de mantener el personaje caliente para el siguiente que venga, no vas a hacer absolutamente nada en tu vida con ese, nada relevante con ese personaje, ¿no? Lo de mantenerlo caliente me parece que es como una imagen supervisual y que lamentablemente a día de hoy esto ya pasa mucho, ¿no? Que parece que tiramos y simplemente es... I'm just saying that nowadays most of the characters looks like we just keep it warm. Many of the publishers just keep it warm. Ha mencionado, perdonadme, también que si trabajas con John Constantine o trabajas con Batman, son estos elementos que tienes que encontrar estos puntos que te interesan para poder trabajar y desarrollar, aunque sea una parte de ese personaje que no se haya desarrollado y que te interesa a ti. So Shade was great. I knew I wanted it to be about America. In some way I wanted to replicate me going to America and me writing for America. Quería que fuera sobre Shade, el hombre cambiante, quería que fuera sobre América, quería que le representara a Peter yendo a América y trabajando en América. Shade the Changing Man, he had the power of madness. And Tiene el poder de la locura. being as a British person going to America, one of the defining images you had was, this country's mad. Como británico que fue a América, una de las imágenes que tenía era, oh Dios mío, este país está loco. And I think in a good way sometimes, but, A veces es una manera buena. I think as a British person, the relationship with America is quite complex, partly through language and partly through history. But it's almost like America's this really rich, crazy cousin who you love but scares you. Vale, claro, como persona británica y que como ven a América es un poco como, vale, nosotros compartimos el idioma, compartimos muchos elementos comunes, pero es como ese primo rico lejano y que te asusta un poco, es rico y es un poco idiota y te asusta un poco. El excéntrico, ¿no? Yeah, the eccentric one, the eccentric cousin that we all have. No, the British are eccentric, they're mad. Vale, no, los británicos son excéntricos, ellos están locos, esa es la diferencia. So before I started to write the story, I travelled from East Coast to West Coast. I did the Greyhound and I kind of, it was just really interesting. I wanted to get my stories rather than get them second hand, get them from movies, get them from books. It's, you know, I'm sure in this country also, but because of the language, Britain is really washed with American culture. You know, a lot of it's fantastic, a lot of it's amazing, you know, but it's very difficult to see the wood from the trees. So I wanted to get some first-hand experience of this stuff. So I travelled across America, and it was a very interesting experience. And a lot of those stories that came about in the first when Shade, the first series of Shade, comes from my travel across America. Claro, la cuestión es que cuando le encargaron Shade el hombre cambiante, lo que hizo fue, precisamente como no conocía bien la cultura, el país, etc., se hizo un viaje de este a oeste, cruzándose los Estados Unidos, y precisamente por el hecho de que no quería que fuera una experiencia de segunda mano, como dice, de segundo grado, no quería que fuera una experiencia que llevara o algo vivido por las pelis, por las series, por esta cultura que todos podemos tener, o que esos conocimientos que podemos tener sobre Estados Unidos, sino que quería que precisamente fuera algo vivido y real, y por eso se fue y hizo ese viaje de costa a costa para conocerlo. Y mucho de lo que pasa en los primeros números, en la primera serie, de muchas de las experiencias que le ocurren a Shade, son experiencias vividas por Peter o tomadas por Peter en ese viaje. Sí, se nota. He can notice that. the trip and... Yeah, so for example, I stopped at one place in the southern, I think it was in Texas, in the southern half of America, in this really small town, and I was staying in this motel, and the owner of the motel came out. He was like a good old white guy, came out and said, "Hey, you're British." He was quite glad to have a British person stay, and he said, "You see those railway tracks just there? Don't go on the other side of those tracks. That's where the blacks live." Vale, una de las experiencias que vivió fue en uno de estos viajes, estaba en la parte sur de Estados Unidos, no recuerdo si fue Texas o en qué zona, pero bueno, en la parte sur de Estados Unidos, la zona profunda, pero en el sur es importante esta parte. So you know that there's an expression, the wrong side of the tracks. And I thought, oh my God, he really does it. The wrong side. Entonces la idea era, la historia está que fue un hotel y el recepcionista
al otro lado del hotel, cerca del hotel, había como unas vías de tren. El tío estaba como muy contento de tener un británico con ellos, bienvenido, tal, no sé qué. Oye, no vayas al otro lado de las vías, es donde viven los negros. Y es como, y claro, es el lado, the wrong side of the tracks, es el lado equivocado de la vía, ¿no? Es So of course, being young and interested, that you could, where did I go? You know, across the tracks, of course. Claro, ¿qué hice yo? Irme al otro lado de la vía, que puede ser interesante, donde estaba la cosa. I went to a pub or a bar, and Un bar. I got a couple of looks. Me miraron un par de veces. But I think I didn't get so much, and I didn't get aggression, curiosity, surprise that white person had gone there. No recibió ningún tipo de agresión ni nada, era más un tema de curiosidad, de, oh Dios mío, un señor británico en este lado. And one of the first storylines in Shade was based a little bit around there, when the hero of Shade, called this woman called Kathy, is going to a family who live in the south with a black boyfriend. And so this story all came about thinking about this event. And in the story, Kathy goes back with her boyfriend, and he's a bit nervous about going to meet her southern kind of father. And they get to the house, and it's been burgled by this kind of like crazy guy called Troy Grinter. And as they go to the house, this burglar rushes out and fights, and the black boyfriend tries to fight this burglar, and a policeman comes up and shoots back at her. Una de las primeras historias de Shade, uno de los primeros arcos argumentales, trata precisamente de eso, ¿no? Está en Shade con Kathy, y Kathy tiene un novio negro. Todo esto viene de esta experiencia que os he contado, ¿no? Entonces la transmitió a los cómics. Kathy tiene un novio negro y entonces está como un poco preocupada por cómo se lo va a presentar la familia, cómo se lo va a presentar a los padres, etc. Y cuando llegan a la casa hay un ladrón, hay un tío, un villano, un mago, que está robando la casa, y lo que ocurre es que el novio pelea con el villano, y cuando llega la policía, llega y mata al novio. Precisamente. I read that again recently, and I read the opening scene again, and I thought, my God, nothing changes. You can imagine that happening now. Claro, dice, claro, lo he releído hace muy poquito, y Dios mío, es que nada cambia. Esto podría pasar a día de hoy, no nos extrañaríamos ninguno. Anyway, this is a really long-winded answer, but just a way of saying how I approached this series. I think it's probably slightly different from how I would have approached writing Spider-Man 10 years earlier, say. You know, and I wanted to be really personal, from personal experiences, and kind of, you know, try to scratch the surface of reality a little bit. Claro, esto al final ha sido una respuesta como muy larga, pero que al final el concepto de la respuesta a la pregunta que ha hecho Dani era ese, ¿no? Era que él quería que esta experiencia, que la historia que contara fuera una historia que naciera de las propias experiencias. No es la misma manera que se hubiera acercado a una historia si lo hubieran encargado de hacer una historia de Spider-Man 10 años antes, sino que lo que quería era precisamente eso, que estas historias nacieran precisamente de sus propias experiencias. Claro, que eso también para mí me formula una pregunta. ¿Es lo mismo cuando es una historia propia, la manera de afrontarlo, más personal, incluso te quieres ver involucrado? Pero ¿cómo es el trabajar, justamente antes nos decías, cómo es trabajar con un personaje ya creado, con un personaje que tiene a sus aficionados, con un personaje que a lo mejor tiene ciertas partes que no se pueden tocar o que está prohibido cambiar? We talk a little bit about a character not very well known, etc. But you mentioned before working with Batman or working with other characters that were had a fan base and it are well known. How is the approach on working with those where maybe you can give that person an approach, or how do you manage that part? Sí, ¿cuál es el límite? What is the boundaries Well, that you are? the first question is, why am I writing this? ¿Por qué estoy escribiendo esto? Esa es la primera pregunta. ¿Por qué esto? La primera pregunta que se hace es, I mean, ¿por qué estoy escribiendo esto? what can I say about this character that I want to say? ¿Qué puedo decir de este personaje que quiera decir yo? Because if you can't think of anything, you probably shouldn't be writing that character. Porque si no puedes decirlo, probablemente no deberías estar escribiendo ese personaje. Bomba. And it's about making that character your own.
at least that little bit, like say John Constantine. What's interesting about John Constantine is that that's a number of different writers writing them, and they've each found a different kind of John Constantine, which reflects perhaps them, but also reflects their interests. And I think so. Every John Constantine is slightly different, and I think in some ways that makes him a very rounded, real person, because we're all different shades of different kinds of people. We all have different versions of ourselves struggling for ascendancy, and I think that's why a character like John Constantine had this real sense of the word verisimilitude, a real sense of reality. Pero bueno, menciona por ejemplo el ejemplo de John Constantine, en el que ha habido un mogollón de guionistas que lo que han hecho es darle, o sea, el punto clave es hacer ese personaje. Durante el tiempo que tú vayas a trabajar con él, tienes que hacer ese personaje que sea tuyo, que sea parte de ti, que sea tu personaje. Y de hecho, menciona el caso de John Constantine. John Constantine ha habido muchos guionistas que lo que han hecho es darle muchas diferentes versiones, que todas son conocidas, todas son válidas, y cada uno lo que hacía era poner su parte en el personaje, y por eso parece que había como diferentes tipos de John Constantine, mientras que todos seguían siendo John Constantine, y que eso le daba una capa muy importante de verosimilitud al personaje, porque no todos, hablando de nosotros, no todos somos iguales en todo momento de nuestra vida, no todos actuamos igual en todas las situaciones de nuestra vida, y en diferentes etapas ya ni te cuento. Entonces, más Constantine con sus experiencias. Moreover, Constantine, with all the experiences, it's perfectly normal that he has different. Pero me ha interesado bastante, porque has nombrado a Constantine, todos sabemos que también que estuvieses en la última etapa, el último autor que tocó a John Constantine dentro de su serie regular de Hellblazer. He's interested in the John Constantine, as you mentioned it, because you were like the last writer in the last part of Constantine. I wrote the very last John Constantine episode. Él ha escrito el último episodio de Constantine, fue escrito I'm en not 2000. sure whether that's something I should be proud of. No sabes si eso debería ser algo de lo que estar orgulloso o avergonzado. Claro, esa era mi pregunta, porque han pasado por ahí muchos autores, la mayoría de ellos británicos, incluso ha habido alguna incorporación de algún autor americano que dio su visión y trajo polémica también por eso. Most of the writers of John Constantine has been British, even though there were some Americans that wrote with British, some American writers, and I think Azareno gave their version, and that was also quite like shocking at some point. ¿Y cómo fue trabajar en Constantine? ¿Tú sabías que iba a cerrar Constantine en el número 300? ¿Sabías que ibas a ser el último autor en jugar con el personaje? That you were going to write the last issue. Yeah, I knew from quite a long way out. Sí que lo sabía desde un tiempo importante. Se sabía que iba a acabar en el 300. I designed the last episode. I knew what I was going to write in the last episode. John Constantine, for anyone that hasn't read it, it's a very narrative-heavy comic book. John Constantine's voice is very important in it. You hear a lot of his voice. I think that's one reason why the British writers tend to be writing better. Because John Constantine was very British. And I think that some really good American writers tried a good job, but we can write American characters because we're awash with American culture in a way that Americans aren't awash with British culture. Él menciona precisamente que Constantine, él sí sabía y lo planificó todo para llegar a ese número final, pero la idea, lo importante es eso, es un tema de que muchos autores británicos han pasado, y que Constantine es un personaje que la voz narrativa de ese personaje es súper importante, y que Constantine es un personaje británico. Entonces al final ocurre mucho que los autores británicos son capaces de darle esa voz británica, porque al final también ellos conocen la cultura americana, porque al final la cultura americana nos llega a todos, aquí en España, en Europa, en todo el mundo, pero sin embargo un autor americano no es tan capaz de conseguir ese toque británico, ¿no? Al final, como ellos lo dominan, al final es un poco ese concepto, ¿no? El tema de que ellos no son tan capaces de tener esa voz británica, y eso es una de las Hacer razones. esa crítica. To make that Did I critic. really say all that? Or you just having a conversation? Yes. Did I really say all that? Yes, all of this. Wow, I'm getting really long-winded. Me ha preguntado que si realmente ha dicho todo esto. Sí, de verdad.
So John Constantine was a really narrative-heavy comic book. So I always thought at the very last episode, I wanted to remove John Constantine's narrative. So there's last pages, there's last long scenes. His voice stops, his voice is quiet. I just wanted all these readers that have been with this character on this long journey, I wanted to finally, if you like, the narrative to be their narrative, to be the reader's narrative, and for the readers to supply their own narrative, rather than having John Constantine all the time telling you what's going on. I wanted the reader to be, if you like, own the comic at the very end. So that was my big idea. Claro, la idea al final, mencionábamos esto, ¿no? De que la narrativa es muy pesada, es una narrativa muy pesada la de Constantine, y lo que él fue haciendo al llegar precisamente a ese final fue ir eliminando en ese último número, ir eliminando esa voz interior de Constantine, esa narrativa, para que al final el lector fuera parte de esa narrativa, quitarle esa voz y que todo el bagaje, todo ese viaje que ha hecho los lectores con John a lo largo de todo ese tiempo, ellos no fuera John el que les diera la voz a ellos, sino que ellos pusieran su propia voz a John. Que también me formula una pregunta. Tú, Garrido, sabes que yo soy fan de Constantine. He's a big fan of Hellraiser. He's like saying, tell me. Hablamos del final. Hablamos del Let's final. talk about it. It's enough about that. ¿Realmente es algo que quisiste dar o realmente nos estás dejando esa lectura a cada uno de los lectores? Que seamos nosotros los que resolvamos ese último número. Talking about that, taking away the voice Hay un final of Constantine. cerrado o tenemos que ser nosotros los que vamos a hacer. The readers need to be the ones who build that ending for the Oh, character. exactly right. I wanted the ending to be the reader's ending. So I wanted it to be not definite what was going on. So if you like, even John Constantine's book, I wanted the final scene to be the reader's book. Yo quería eso, que fuera el libro de los lectores. O sea, que la voz final fuera la de los lectores y que fuera su momento, el de los lectores, de llenar ese espacio, ese hueco. Y una de las cosas que también, pues, por ejemplo, vemos en Constantine, es otra cosa que yo me he dado cuenta del estilo que tiene Peter Milligan, y es que hace que los personajes muchas veces avancen con el tiempo. Si hablamos de todo esto, creo que no puedo evitar el hablar, por ejemplo, de una serie tan especial. Vámonos a los mutantes, vámonos a X-Force, Ecstatics, And excellent. Y una Okay, de las let's talk about Sombra and movies and. incluso una de las preguntas mías es, hablamos que con X-Force el mundo cambia en el 2001, estamos a principios de los años 2000, cambia y eso nos hace unos personajes que están cambiando con el mundo, y ahora con esta nueva recuperación de estos personajes nos presentan lo mismo con un mundo que está metido dentro de lo que son las redes sociales, dentro de lo que está el fenómeno de internet. It was really me finding a way that I could write an X book for it to mean something to myself. I mean, I don't really see myself as a superhero writer or as a superhero team writer. So I wanted to create a version of that team that I could write. So, they asked me to take over this book called X-Force. Again, partly because it was, the characters were fairly low-key, and, with the comic books, the more low-key the characters are, the more you can mess around with them. And I always like to mess around with characters. Una cosa es, claro, cuando él dice que, claro, al final esto es la serie X que él ha podido escribir y que él lo que quería, claro, cuando nunca ha sido o no se ha considerado a sí mismo un escritor de superhéroes ni un escritor de un equipo de superhéroes, con lo cual cuando le ofrecieron la posibilidad de trabajar con X-Force, al final era un equipo de bajo nivel, ¿no? Pero eso te permite, le gusta trabajar con personajes low-key, de bajo nivel, precisamente porque te permite mess around with them, como darles mucha, destruirlos, darles una vuelta, hacer lo que te dé la gana con ellos, y eso es lo que él estaba interesado, ¿no? Lo que buscaba a la hora de escribir un libro así. So I took up X-Force and I changed the entire crew. Lots of the characters that used to be in X-Force, I just got rid of. And I've had a completely new cast of characters. And by the end of the first episode, I killed all them off as well. O sea, lo que hizo fue
quitarse de encima todos los personajes que cuando entró en X-Force, se quitó de encima todos los personajes en el primer número, creó a todo un equipo de personajes nuevo y al final del episodio, si no me equivoco, se los carga a todos. Por lo cual, pues, This was for two reasons. dos razones. The first reason was to get as far away from the original X-Force as possible. Primera razón, estar tan lejos como fuera posible de X-Force. And the second was to say to the readers, in this book, people can die. Y la segunda, para decirle a los lectores, en este libro la gente puede morir. I don't know if any of you have heard of a thing called the Marvel Death. No sé si alguno de vosotros habéis oído. A ver, que levante la mano. Let's do something like for everyone. Raise your hands. Levantad la mano aquellos que hayáis oído del concepto de las muertes Marvel. Yeah, I mean, it's this crazy thing, but you know, like death in the Marvel world is slightly more nuanced than it is in our world. Claro, no, la muerte en el mundo Marvel no es tan definitiva, ¿no? como es en el mundo real. So I remember once I wanted some book I was writing. I wanted a little guest appearance from Wolverine, and I said to the editor, "Well, can we have Wolverine in this episode?" And he said, "Wolverine's dead." And my first question was, "How long for?" Claro, y quería tener, en uno de los episodios quería tener a Lobezno como personaje invitado y llegó el editor y dijo, no, pero es que Lobezno está muerto. Ah, ¿desde hace cuánto? So I wanted to say, in this book, there is no Marvel death. People die, they die. En este libro no había muerte Marvel. Alguien palmaba y estaba enterrado. I mean, people really hated me. I mean, La gente le odió. I mean, I had some really irate Gambit fans writing really irate letters to DC Comics, to Marvel Comics. I can imagine Gambit readers, I can imagine. Claro, había muchos lectores de Gambito escribiendo cartas muy enfadados a Marvel. Estábamos haciendo un chiste porque se ha confundido a de Fe y dicho, hombre, sería muy divertido, ¿no? Que lectores de Gambito no sería nada raro que le escribieran cartas a los de DC. I mean, the death thing kind of like ended up kind of hurting me in some ways. Ecstatics ended up with three main characters, which is Mr. Sensitive, Tyke Alisa, which is the anarchist, and this character called Edie Sawyer, who was this teleporter. And she was a really fantastic character. And I knew dramatically that one of these characters had to die. And sometimes you just need a death to kind of push the drama along. And I thought that, so I was wondering which of one of these characters would die. And I kind of thought, what's the nature of death? Is that it seems random, is that it seems without rhyme or reason. Claro, el tema de la muerte al final fue un tema importante para él y porque decía, bueno, vale, tenemos estos personajes que tenemos aquí, se me olvidan los nombres de los personajes de Static siempre, que eran Mr. Sensible, Sonia no sé qué, la chica muerta, perdóname en esto que mi memoria no es la que era, pero bueno, que teníamos estos tres personajes principales y al final el grasas, exacto, y que el concepto principal es, ¿cuál es el concepto de la muerte? La muerte es aleatoria. Entonces, y eso era algo que a la hora de decir, bueno, quiero echar un poco el drama hacia adelante, quiero mover a los personajes un poquito más adelante, quiero que avancen, pues me quiero cargar algunos. Y la muerte es aleatoria, es random. So I rolled the dice, and it was Edie Sawyer dies. And she was the one I didn't want to die. Claro, y al final Edie Sawyer es la que muere y ella era la que no quería morir, precisamente. So I thought, I'll roll again. But then I thought, Así que pensó, he roto el juego. but then I thought, that's not how death works. Así It's no always es. the person you don't want to die who dies. It's always the person that deserves to die who dies. Claro, y que se dio cuenta de repente que no era una cuestión de que ha muerto la persona que no quería morir y esa es la que muere, sino que la persona que muere es la que no se merece morir, no la que no quiere morir. And the editor at that time, Axel Alonso, was the editor, and he really loved that character, Edie Sawyer. And when he got my script, when she died, he phoned me up and said, "You bastard." Claro, y Axel Alonso, que era el editor, le encantaba el personaje de Edie Sawyer y cuando leyó el guión, le llamó por teléfono y dijo, hijo de puta, cabrón. Pero podemos decir, por ejemplo, que Static no es solamente un cómic de superhéroes. Ecstatics no, es super book. Es la crónica de... Ecstatics. No, it's an anti-superhero. It's Es la crónica también de una época, porque hablamos de que
empieza el fenómeno de gran hermano, de esos grandes shows. He mentioned that it's like the story of a time, like it's the time of Big Brother, you know, the time. So Yeah, I mean, that's what I was interested in. I was really interested in it was about the time when all these so-called celebrities started to be created, and the only thing they were really good at was being famous. claro, fue el tiempo en el que las celebrities empezaron a aparecer y en lo único que eran buenas era en ser famosos. O sea, gente famosa que solo era bueno en ser famoso, no por tener ningún talento. I mean, that's not a criticism. I think that the ability to be famous is probably quite a big skill. Claro, no lo está criticando. La habilidad de ser famoso es probablemente una habilidad muy buena. So my group of heroes and ecstatics, their superpowers were all bits of stupid, a bit not much good. But they're very good at being famous. So they live in Los Angeles, you've got agents, and they're like a bunch of influencers. Claro, y Ecstatics un poco nace de esa parte, ¿no? Sus superpoderes no son especialmente interesantes ni buenos, pero son buenos en ser famosos, tienen sus agentes, viven en Los Ángeles, son famosos y se les da bien. And Princess, which this was also one of the kind of more dramatic moments in the history of Ecstatics, which is Lady Diana. Claro, y que aparece uno de los personajes, un momento clave, ¿no? Cuando aparece Lady Di. Esa va a ser. And the boy. Princess Diana was still alive, and Era cuando todavía estaba viva. so I had this group of superheroes who really had no real superpowers, but were very good at being famous. So I thought, who'd be a really great new member? How does the walk Lady Diana? Claro, de lo que pienso es, claro, son un grupo de superhéroes que no tienen ningún superpoder, pero son buenos de ser famosos. Necesito un nuevo miembro para este equipo. Joder, ¿qué tal estaría Lady Di como miembro de Ecstatic? I mean, here's this kind of young girl who had a fantastic education, almost no qualifications, but she was really good at being Lady Diana. So, Claro, era una mujer que bueno, tenía muy buena educación, no necesariamente buenas cualificaciones más allá de eso, pero era muy buena en lo suyo, en ser Lady Di. and Mike Allred did this cover with Lady Diana in latex, pink latex, jumping over one of the Ecstatics characters. Mike Allred hizo esta portada de Lady Di con vestida de látex saltando hacia los personajes de Statics. And somehow this got leaked to the British press. Y esto se filtró a la prensa británica. I was in Europe at the time, and I was coming back by train, and they gave out some free newspapers, and one of the newspapers was the Daily Mail, which is, I wouldn't normally read it, because it's a bit right-wing, but the front page was this cover, and the headline was, "Sick." Claro, él estaba perdón, estaba volviendo de Europa en tren y le dieron uno de estos periódicos, ¿sabes? El Daily Mail, que es un periódico que él nunca hubiera leído porque es de bastante de derechas y tal. Pero bueno, pues encontró que la portada del periódico era la portada del cómic con un titular sick, enfermos. So Marvel told me we can't use Lady Diana because the British royal family were upset. Y Marvel dijo que no podían usar a Diana porque la familia real británica se enfadaría. So I thought you guys had a revolution, so you didn't need to worry about what the British royal family thought. No vivís totalmente confundidos, no deberían preocuparos en absoluto lo que piensa la familia real británica. Pero estamos preocupados por ello. Así que de ahí viene esa historia. Y ahora con estos Excellence, que también ha sido la nueva, digamos, Iteración, ¿no? sí, podemos decir que ha sido la nueva evolución de estos personajes. Es lo mismo que has hecho tú con lo del tema de los reality shows. Llevarlo al plano de ahora, del siglo XXI, ¿no? El plano de los likes, el plano de Twitch, el plano de Twitter. No, with this, bringing the characters to this world that we live now with Twitch, with Twitter, with likes, with social media, etc. Of course. Por supuesto. The great thing about comics is its immediacy. Claro, una de las cosas mejores de los cómics es su inmediatez. You write a screenplay for a film, you know, it's going to be a long time before that thing gets made. You write a novel, it's really, really long, short stories. I thought one of the many great things about comic books is something happens, you can write about it, and often fairly soon that can be out and people can be reading about it. Claro, cuando montas una peli,
puedes hacer el guión y estar años hasta que pueda llegar a salir la peli. Cuando escribes una novela, hasta que la escribes, se publica tal, puede pasar mucho tiempo. Una de las cosas maravillosas de los cómics es que pasa algo en el mundo, tú escribes sobre ello y en un periodo de tiempo muy corto lo tienes en las estanterías y la gente puede leer sobre ello. Y han nombrado las películas. Has nombrado las películas. Tú tienes bastante experiencia también en temas de guiones de películas. De hecho, abandonaste el mundo del cómic durante una temporadita para trabajar dentro del cine. Has tocado ambos tipos de guiones, tanto los del cómic como los de las películas. No, the thing is that you have work in both worlds, yes, with writing movies and comic book writing. Ahora que estamos en un mundo que se está tocando, el mundo del cómic se está inspirando bastante a lo que es el cine. Now that we are in a world where the movies are getting a lot of inspiration about comics, ¿Cuál crees que es la retroalimentación que se da un mundo al otro? what is the This is my little, I've got a beef or a bugbear with this whole movie adaptations of comic books. Vale, tengo un problema con toda esta movida de las adaptaciones de películas, de cómics a pelis. Ya somos dos. There are both of you here in this beef. Huh? There are both of you here in a beef. That beef, he joins you in that. Oh, good. I'm glad. Well, I mean, my thought is that there's this idea. I think, in my experience of lots of publishers, that a comic is only a good comic if it has the potential of becoming a movie or a TV. Una de las cosas que más le molestan es que a día de hoy parece que un cómic solo es un cómic bueno si tiene el potencial de convertirse en una peli o en una serie. And I disagree with this. Y totalmente están en desacuerdo con esto totalmente. I think if you take away the money, the glamour, the sex, and everything else, Si quitas todo lo que es el dinero, el glamour, el sexo, todo lo que está en las pelis, there are some stories that can best be told by comic books. hay algunas historias que se pueden contar muchísimo mejor en los cómics. And I think that in many ways comic books are an equal art form to film. Y de muchas maneras, los cómics son una forma de arte perfectamente equiparable a las películas y a And just because if you turned it into a movie doesn't suddenly mean, oh my god, that comic's amazing. Y simplemente por el hecho de que lo hayamos convertido en una peli, en un momento dado, que un cómic se haya convertido en una peli, no significa de, oh Dios mío, este cómic es fantástico. Well, you can do it. So I mean, actually, all joking aside, I mean, the comics is an amazing medium. You have words. You have Ya fuera coñas, los cómics son un medio fantástico. Yeah, and I think there is a sense that so many comics have been turned into films, which is great. There's nothing wrong with that per se, but it doesn't mean to say that. I mean, the thing that irritates me is that this idea that as soon as a comic's turned into a film, it's become more grown up. That comics, if you like, the kiddies in the room, and it only starts to wear long trousers when it's turned into a film. Claro, y parece que los cómics solo son para mayores o solo evolucionan en el momento que se convierten en una peli, ¿no? Que los cómics son como los niños que están en la habitación y que solo les damos los pantalones largos a esos niños cuando se convierte en una peli, ¿no? Y que está totalmente en desacuerdo con ese concepto. It's my experience that, I mean, lots of comic books have become very sophisticated. I mean, since Alan Moore was right. I mean, so there's been a change in what the kind of level of sophistication of comic books. Ahora, hay muchísimos, o sea, los cómics, hay muchísimos cómics con un nivel de sofisticación muy elevado, y desde Alan Moore, y ya llevamos muchos años desde que empezó Alan con ello, incluso autores anteriores, como para estar en este punto ahora, ¿no? And I often find that when a comic is turned into a film, it's dumbed down a little bit. Incluso él piensa que cuando una peli con un cómic se convierte en peli, como que incluso baja un poquito a veces en ocasiones. There are exceptions. Hay excepciones, por supuesto. Pero tú y yo, por ejemplo, lo hemos vivido también, que un cómic, muchas veces el mundo del cine, en el momento que se hace popular cierta película,
el cómic del que está muchas veces influido empieza a tener continuaciones, empieza a perder esencia, empieza a explotarse. He mentioned that we both live this because we have worked in comic book stores and we have in the radio show I mentioned you about before, and there are moments we have lived that the comic, a movie is made about the comic, and suddenly appears like a second part or something really crappy, not of the same quality as the original. Like, yes, this is based on blah blah blah. Let's make blah 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 number 2 in this moment because. Yeah, I mean, yes, I'm sure, but I think my point, I think, was that comic books have their own way of doing something. You have their own language of doing something. And I think that, for example, superheroes, and I'm not a great superhero fan, but I think that superheroes were designed for comic books. And I think they make sense with the comic book language. They make complete sense. But actually, all movies have done is taken the comic book and make these characters run around. They haven't developed their own language to having the same stories. Claro, Peter menciona el hecho de que los cómics tienen su propio lenguaje y que tienen su propio estilo y su propia manera de hacer las cosas. De hecho, pone como ejemplo el tema de los superhéroes. Los superhéroes, él no es un gran fan de los superhéroes, pero entiende que los superhéroes se crearon precisamente para este medio, con este lenguaje, el medio del cómic. Cuando se ha transportado un personaje, un superhéroe, a una peli, muchas veces lo que ha ocurrido es que han tenido a este personaje dando vueltas, pero no han desarrollado un lenguaje propio en las películas para desarrollar ese tipo de personajes, sino que han cogido cosas, pero no han hecho evolucionar ni al personaje ni la forma de contar la historia con ese personaje. I think there are exceptions. I think that Black Widow was pretty good. I think partly because the cast was so fantastic. Claro, dice que hay excepciones, como por ejemplo a él le gustó mucho Viuda Negra, que fue una excepción porque el elenco, el reparto era fantástico. And I think Black Panther, was an interesting way of taking a comic book, a very odd kind of comic book, and trying to say something important using this comic. And I think that's exactly how comic books should be adapted. Otro ejemplo sería Pantera Negra, que no es tanto, era bueno, vamos a coger un personaje un poco más secundario, etcétera, y vamos a intentar contar una historia que sea importante en el mundo real usando este personaje con este lenguaje. Estos son dos ejemplos. No necesariamente no hablamos de la calidad de la peli, sino de los mensajes y del lenguaje que queremos transmitir con estas ideas. Mi pregunta sería, ¿qué personaje o qué obra tuya, de las más personales, por ejemplo, fuera de lo que es el superhéroe, te atreverías a adaptar o intentarías adaptar o si querrías ver adaptada alguna de tus obras al cine? ¿Cuál sería tu decisión? Is there any of your works or your even thinking about also the more personal works, is there any of them that you would like to adapt yourself or to take into the movies or to adapt into a movie? Here's why I sound like a hypocrite, isn't it? I am adapting one of my comics into a screenplay, a written screenplay. Es decir, que no sería hipócrita. Yo estoy adaptando muchas de mis obras a guiones, ¿no? A guiones de pelis. And for me, I found it quite interesting because I've been able to, I wrote this graphic novel a few years ago, and by writing a screenplay, I've been able to fix some of those things. Looking back, you look back at a story, and there's always things you said, I wish I'd gone deeper into that character, or I wish I'd kind of worked that out, looked better just there. So I think that, for me, it's been a really useful way of, it really is an adaptation of the comic. It's not just telling the comic in a film, it's actually changing it a bit and making it a slightly different thing. Una de las cosas interesantes es precisamente que en estas adaptaciones que ha hecho en algunos casos, pues una de las últimas novelas gráficas que ha hecho, precisamente él lo ha visto como adaptaciones, no como directamente una traslación literal, y que además le daba la oportunidad de arreglar algunas cosas o incluso decir, oye, pues me hubiera gustado que este personaje, haber profundizado un poquito más en él o haber tocado un poquito más este personaje o este otro dentro de la historia, ¿no? Entonces al final es una oportunidad para, adaptarlos. Volvemos al concepto de adaptar, no de trasladar literal, sino de adaptar
de un mundo a otro. But if it's, but if it's made into a film, which hopefully it will be, Todavía no se ha hecho. that film won't then become the definitive version of that story. Pero esa película no se convertirá, o sea, no será nunca la versión definitiva de esa historia. I would still see that it's more Heartblood is in the original comic. Claro, con algo como Hard Blood, como sería la parte original del cómic. Sería jugar con los instrumentos que te da cada uno de los medios. Y Claro. con ese concepto, trabajarlo con las distintas herramientas que te da cada. It's like playing with what the different medias give you in any time. So like Well, each of their qualities, of course, the film is fantastic. It's an amazing, it's what, 100 years old, and it's great. But, I mean, my point about taking away the money from films, and it's not a better medium necessarily than comic books, stands good. The fact that you might want to change it and adapt it into this medium, that doesn't gainsay them. al final el tema es un concepto que sacando el dinero fuera de la ecuación, sacando esa parte, las pelis no son necesariamente un elemento mejor que los cómics, sino que es un medio distinto y que se ven las cosas de manera distinta y se trabaja de manera diferente, ¿no? Pues podríamos, yo creo que podríamos estar horas hablando. We could be hours here talking. We could be hours here. Pero No, we can't. Pero vamos a ir cortando. No podemos. Vamos a dejaros también que el público que ha venido a verte disfrute también de Peter Milligan. So we will give you to your audience right now, so you can sign something for It was them. a sacrificial. Yes, it's a ritual. This is the part where we don't tell you about. Okay. You remember that the festival is called Sombra, Shadow? This is the moment where the shadow This is where the shadow- the shadow comes. Fair enough. Así que nada, muchísimas gracias.